El siguiente relato se llama Las dos figuras. El día de Acción de Gracias mis abuelos vinieron de visita. Habían pasado casi 2 años desde que mi hermano y mi hermana menores, Eric y Brianna, y yo pudimos verlos. Siempre estaban muy animados cuando venían. Para ser un anciano, mi abuelo tenía un pasatiempo muy interesante. Coleccionó figuras de acción. Cualquier tipo de ellos. Tenía colecciones de figuras de series animadas. Pero lo mejor de que vinieran a la ciudad era que cada vez que venía mi abuelo, siempre traía una pequeña colección para que jugáramos. Nunca para quedarse, pero siempre fue divertido jugar con él con algunos de sus juguetes favoritos. Cuando nuestros abuelos entraron a nuestra casa para pasar el fin de semana, mi madre los saludó con una sonrisa. Ella siempre tenía al menos una sonrisa en su rostro. Ella era una de las personas más eufóricas que he visto en mi vida. Ella siempre parece traer luz a un día oscuro. No solo para mí y mis hermanos, sino para todos, al parecer. Pero por alguna razón, mi abuela nunca cruzó la puerta y mi abuelo entró con una mirada en blanco en los ojos. Me parecían muertos, que es todo lo contrario de lo que suelen generar. Ni siquiera saludó. Simplemente entró con una bolsa en la mano. Mi madre le preguntó, ¿dónde está mamá? A lo que mi abuelo solo respondió, ella se fue por un tiempo. Esto desconcertó a mi madre. Pude verlo en sus expresiones faciales. Intentó sacar más a relucir el tema, pero el abuelo rápidamente lo descartó, como si no fuera gran cosa y dejara de hablar del tema. Así lo hizo, pensando que debían estar pasando por algunos problemas que él preferiría no discutir. Tal como lo habían hecho mi madre y mi padre. El abuelo miró a Brianna, que actualmente estaba tomando una siesta en el sofá, y le dio una sonrisa casi siniestra. Una que nunca había visto en su rostro en toda mi vida. ¿No es fascinante lo fácil que es ver a alguien dormir?, dijo. Él y mi mamá se fueron a la cocina, donde finalmente saludé, hola abuelo. ¿Cómo has estado? Él respondió con una mirada burlona. ¿Qué le pasó a mi abuelo? ¿Por qué no estaba tan nervioso y encantador como en sus visitas anteriores? Descarté la respuesta abstracta y silenciosa y pasé al siguiente tema. ¿Qué hay en la bolsa? Nuevamente me miró con la misma mirada, pero esta vez habló, solo encontré algunas figuritas. Sacó la bolsa, que estaba mucho más vacía de lo habitual. En lugar de las 10 o 12 figuras de acción que normalmente traía, lo que cayeron de la bolsa fueron 2 figuras de acción diminutas, muy viejas y de aspecto muy espeluznante. Rápidamente los recogí para mirarlos. A primera vista parecían figuras de acción antiguas y normales, pero lo extraño es que nunca las había visto en mi vida. Ningún dibujo animado que haya visto ni nada ha tenido estos personajes. Uno parecía un anciano, con el rostro plagado de suciedad y mugre. Estaba empuñando lo que parecía una daga corta. También vestía taparrabos. El otro, también tenía cara de anciano, pero empuñaba un hacha. Su rostro también estaba cubierto de tierra. Tampoco tenía ropa para acomodar su cuerpo de figura. Se parecía a uno de los muñecos que de mis hermanas y él también perdió toda la ropa. Eran los 2 muñecos más espeluznantes que he visto en mi vida. Pero en la otra mano, mientras los sostenía, comencé a disfrutarlos. Sentí una inexplicable necesidad de guardarlos en mi bolsillo y guardarlos. Miré a mi abuelo, listo para preguntarle de dónde los sacó. Pero cuando estaba a punto de abrir la boca, noté que su expresión volvió a cambiar. Parecía como si estuviera furioso en silencio, mirando a las figuras y luego, casi instantáneamente, a mí. Había fuego en sus ojos muertos mientras hablaba. Dámelos, ahora, dijo. Lo miré sorprendido. Pero para entonces ya había intentado abalanzarse sobre mí, por las 2 figuras. Yo, tan asustado como estaba por el incidente, me hice hacia atrás para evitar su avance hacia mí. La rodilla de mi abuelo debió fallar en su intento de agarrar las 2 figuritas, porque rápidamente cayó al suelo. Mi madre rápidamente se agachó y trató de levantarlo. Pero para entonces ya se estaba agarrando el corazón y jadeando en busca de aire de una manera bastante aterradora. Mi madre llamó al 911,
pero él estaba muerto antes de que pudiera llegar la ambulancia, debido a un ataque cardíaco. La semana siguiente tuvo lugar el funeral de mi abuelo. No teníamos forma de contactar a mi abuela. No teníamos idea de dónde podría estar. Así que el funeral continuó sin ella. Pero incluso mientras ocurrían todos estos tristes acontecimientos, mi obsesión por estas dos figuras comenzó a crecer rápidamente. No tanto el viejo del hacha, sino el hombre de la daga. Posteriormente, a mi hermano Eric le tomó mucho cariño el hombre del hacha, así que se la di. Parecía que no importaba dónde fuéramos. Siempre teníamos nuestras figuras con nosotros. En mi experiencia con el anciano que empuñaba la daga, me dio una especie de chispa en el alma. Realmente no hay otra manera de describirlo. Me mantuvo excéntrico y feliz, en un sentido extraño. Sin embargo, en los meses siguientes las cosas habían cambiado. Empecé a resentirme por la vieja figura. Me miró de la manera más amenazadora y, por alguna razón, no me permitió dormir. Sabía que debía deshacerme de la figura, pero no puedo, lo he intentado muchas veces, pero parece que siempre la recojo. Nunca podré deshacerme de él. Sin mencionar el hecho de que me estaba provocando pesadillas. Y tampoco pesadillas normales. Unos en los que la gente me mira a dormir y trata de asesinarme, pero más aún, al revés. Soñaba conmigo mismo, estando en la habitación de mi hermano o de mi madre, con una daga, tal como lo hace la figura del anciano, y simplemente mirándolos dormir. Siempre a la sombra de los rincones, sin acercarse nunca demasiado. Y no es una pesadilla en la que te das cuenta de que imaginaste tantos eventos diferentes en poco tiempo. No fue así en absoluto. Me quedaba allí, durante horas, y simplemente los veía dormir, y no hacía nada, solo miraba. Estas pesadillas me asustaron. Pero no había nada que pudiera hacer, mi hermano ya estaba tan silencioso y sin vida como yo, y ambos habíamos comenzado a distanciarnos de nuestra madre y nuestra hermana. Entonces el silencio era nuestra única opción. Y por ahora había sido suficiente. Una noche me desperté sobresaltado. Miré alrededor de mi habitación y vi que no había nada allí. Pero sentí una humedad fría en mis sábanas. Me agaché y sentí el área húmeda. Parecía que había mojado la cama. Oh genial, ¿cómo le voy a explicar esto a mi madre? Me levanté e inmediatamente busqué mi figura, he llegado al punto en que no voy a ninguna parte sin ella, pero no pude encontrarla. Me dolía ir a cualquier parte sin mi aparente compañero de vida, pero decidí simplemente dirigirme a la habitación de mi madre. Entré por su puerta ligeramente agrietada y caminé hacia su cama. Le di un codazo tratando de despertarla para decirle lo vergonzoso que había hecho. Eran las 3 de la madrugada y su habitación estaba muy oscura y sin ventanas. Intenté empujarla de nuevo, pero algo andaba mal, ella también estaba mojada. Encendí la pequeña luz de su mesa de noche y me quedé allí, asombrado. Allí, acostado en la cama, estaba el cuerpo frío, sin vida y empapado de sangre de mi madre asesinada. Me miré, estaba cubierto de sangre y mi madre parecía como si hubiera sido tallada, como si alguien hubiera estado tratando de cortarle pedazos. Y allí, sentada en su cuello, había una daga. Lo agarré y se la saqué del cuello. Su hoja empapada de sangre brillaba en la tenue luz de la lámpara. Y me quedé allí aterrorizado, la mayoría de la gente grita cuando tiene miedo. Pero ya pasé ese punto. Ni siquiera pude sacar un sonido de mi garganta. Me congelé, asustado incluso de darme la vuelta. Miré alrededor de mi madre muerta y, sentada allí, encima de las mantas, estaba mi figura. En su mano, tirada allí, como si mi madre la estuviera sosteniendo antes de quedarse dormida. Por instinto lo agarré rápidamente. Y una vez que lo hice, sentí su chispa volver a entrar en mí. Sin tener más miedo ni preocuparme por mi madre, miré su cuerpo una vez más. Todo lo que podía pensar era: ¿no es fascinante lo fácil que es ver dormir a alguien? Tomé la daga y mi figura y caminé muy lentamente hacia la habitación de mi hermano Eric. Sin motivo aparente, simplemente sentí la necesidad. Entré sigilosamente en su habitación y me escondí en las sombras,
mirando su cama. Vi el montículo en su cama, que era su cuerpo indefenso y dormido. Y lo miré. Lo observé durante lo que parecieron unas 2 horas, todo el tiempo pensando únicamente. ¿No es fascinante lo fácil que es ver dormir a alguien? Eran casi las 5 de la mañana y todavía estaba, simplemente mirándolo, cuando otro pensamiento fluyó por mi cabeza, esta no en mi propia voz, pero lo que parecía la voz de un anciano. Destrípalo, rápido. Sin pensarlo 2 veces, y agarrando la daga manchada de sangre en una mano y la figura en la otra, caminé hacia su cama. Levanté la daga y la hundí en el montículo que era mi hermano. Pero se sentía suave, a diferencia de un cuerpo. Rápidamente levanté las sábanas para ver que mi hermano no estaba en su cama en absoluto, era solo un montón de mantas y almohadas que parecían parecerse a una persona. Me quedé mirando el montículo, inquisitivo de lo que estaba pasando, y luego miré mi figura. ¿Qué me has hecho? De repente escuché unos pasos detrás de mí, me di la vuelta y vi a mi hermano saliendo de detrás de las cortinas. La luz de la luna brillaba sobre su rostro manchado de sangre y su camisón. Miré a la derecha y vi el cadáver destrozado, de nuestra hermana. Lo miré, obviamente había estado allí por un tiempo considerando que no podía llegar sin caminar justo donde yo estaba parado en primer lugar, y él solo me miró fijamente, con un hacha en la mano y su figura en la otra mano. Lo único que me dijo es: ¿no es fascinante lo fácil que es ver a alguien observarte dormir?